Buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos a esta reunión de orientación sobre la segunda etapa descentralizada para este concurso público de acceso a cargos directivos y especialistas en educación. Quien habla es el doctor Martín Merino Marchán, miembro del Centro de Capacitación y Formación Martín Merino. Vamos a iniciar hoy viernes 18 de agosto de 2023 esta sesión para poder trabajar los criterios y los indicadores de acuerdo a la guía que ha planteado el propio Ministerio de Educación para esta etapa de entrevista. En cuanto a lo que es el fortalecimiento de las competencias directivas, y continuaremos luego con la actitud para lo que es el desarrollo personal. En este caso, tenemos los siguientes criterios que vamos hoy día a trabajar. En este aspecto de actitud para desempeñarse en el cargo al que postula, sabemos que este aspecto considera como criterio la, el, el que el postulante pueda demostrar y describir el nivel de aporte o explicar el impacto de su intervención, de su condición de postulante al servicio educativo. De igual manera, vamos, cómo establecer las relaciones, y en esa parte vamos a incidir hoy día, establecer las relaciones con los principales sistemas administrativos, ya sea a nivel de presupuesto, la planificación estratégica y lo que es la gestión de recursos humanos. Tenemos este indicador que describe dos problemas de la realidad educativa en la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa descentralizada, la que postula y explica sus posibles causas. Ya identificamos como criterio conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción al que postula. ¿Esto qué significa? Que el postulante, por ejemplo, eh, tiene que identificar problemas dentro de su ámbito donde está postulando y al mismo tiempo señalar las causas que puedan asociarse a este problema principal. Puede ser a través de la entrevista que rápidamente ustedes mapeen las causas de un problema. Aquí, por ejemplo, a manera de un ejercicio, identificamos uno de los problemas que tienen los estudiantes de acuerdo a los bajos aprendizajes en comprensión de texto. Sabemos que es uno de los problemas más notorios y que tenemos la fuente de identificación, la evaluación censal y la evaluación muestral, y que es una de las grandes preocupaciones que tiene el sistema educativo nacional, el sistema educativo regional y el sistema educativo local. Datos hay de los resultados de la evaluación muestral. La última, el año 2021 que se aplicó, y puede ser también materia de una identificación de problemas muy concretos, por cierto, dentro de la realidad. Ahí podemos asociar causas de distintas características, referidas a la crisis sanitaria, que sabemos que estuvimos 2 años de enseñanza remota. Pueden identificarse causas de carácter sociofamiliares. Es importante que señalemos causas no solamente de una dimensión, sino de distintas dimensiones, y eso revela la amplitud que tiene el postulante para poder identificar los problemas principales asociados a una realidad educativa en la cual está interviniendo. Otro de los ejercicios que estamos señalando, en este caso, a manera de orientación, no es que son los únicos, sabemos, se puede identificar otros, pero también vemos la parte socioemocional, lo que tiene que ver con la convivencia, que es una de las grandes preocupaciones. Las fuentes periodísticas están, las ocurrencias, lo que se dan en las instituciones educativas existen.
e inclusive en la primera etapa descentralizada se ha incidido en lo que es la convivencia escolar y podemos identificar otros problemas que en este caso, rompimiento de relaciones humanas, ¿no? Si ustedes identifican causas, las causas que pueden ser de carácter axiológico, causas de carácter que tienen que ver con la actitud, el rol del directivo por ese lado, o también aspectos personales en ese nivel. El siguiente aquí nos piden dos aspectos positivos de la realidad educativa de la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa descentralizada que postula y sustente por cada aspecto, que por qué considera que son positivos. Dos aspectos positivos nos está pidiendo este indicador con respecto al primer aspecto, ¿no? Porque acuérdense que son 10 criterios que están previstos en esta entrevista. Aquí aspectos positivos. Hay que identificar algunos aspectos positivos de acuerdo al ámbito donde está postulando, ¿no? Ya sea a nivel regional o local, ¿no? ¿Y por qué considera que son positivos? ¿No? ¿Por qué consideramos que son positivos? Entonces, identificar fortalezas como aspectos positivos, porque definitivamente nos está llevando a identificar este indicador, las fortalezas, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar el desarrollo de proyectos de inversión públicas en la reconstrucción de infraestructura de las escuelas. Ahora hay que asociarlas también a los documentos que tienen que ver con la gestión, al enfoque y al modelo centrado en lo pedagógico. Por ejemplo, qué tanto la infraestructura, el equipamiento que se está mejorando como un aspecto positivo va atendiendo los compromisos de gestión. Evidentemente hay que relacionarlo con respecto al impacto que va a generar en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Entonces, esa es una relación muy directa que hay que encontrarle a una condición operativa como es la infraestructura y equipamiento y que motiva y genera y da mejores condiciones para los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, es asumir la educación como un derecho, ¿no? Son explicaciones que podemos ir encontrando a partir de un aspecto positivo. Lo mismo, por ejemplo, la asignación de materiales escolares, ya podemos identificar hechos concretos a nivel de la institución educativa, en qué condiciones se dan la entrega de estos materiales escolares por parte del Ministerio de Educación, porque sabemos que la norma técnica y los documentos de procedimiento que explican la entrega de material educativo, y si los podemos identificar como un aspecto positivo, entonces nosotros conocemos los procedimientos, cómo se van organizando los procesos para poder entregar que lleguen estos materiales educativos. Hasta abril o mayo, la estadística la estadística ya ha sido reportada al Ministerio de Educación por parte de cada una de las instancias de gestión educativa para que el año 2024, desde enero, empiece a distribuirse los materiales escolares, ¿no? Entonces, en ese nivel tenemos que también conocer esos procedimientos, pero viene también el indicador nos exige que tenemos que reconocer y señalar por qué explicar por qué es positivo, ¿no? ¿Qué favorece la entrega de materiales escolares, ¿no? Entonces, y ahí donde tenemos que ir señalando y describiendo que la incorporación de estos textos escolares o cuadernos de trabajo favorece los procesos pedagógicos, ¿no? El docente los puede incorporar dentro de sus procesos pedagógicos y que es un material que va a ayudar mucho al fortalecimiento de los aprendizajes, ya sea un texto de los materiales escolares, lo puede utilizar un docente para recuperar saberes previos y el director en su rol de líder va a monitorear y acompañar. Entonces, pero ahí nos está pidiendo este criterio que señalemos un aspecto positivo y lo argumentemos y expliquemos por qué lo estamos señalando como aspecto positivo. Obviamente que tenemos que ir articulando nuestra respuesta de acuerdo a los documentos normativos, a las normas técnicas
que plantea el propio Ministerio de Educación. Por ejemplo, los compromisos de gestión, los podemos seguir señalando y pueden ser más motivos para ir explicando los aspectos que estamos señalando como positivos. Luego tenemos otra situación, el indicador que plantea dos propuestas de acción que pueden implementar desde el cargo al que postula y describe y explica cómo contribuirían el funcionamiento de la de la instancia de gestión educativa descentralizada. Entonces, el comité de evaluación, de acuerdo a la guía para la aplicación de la entrevista, va a preguntar a qué cargo está postulando, ya sea un cargo para director de educación básica, especialista de educación o directivo de institución educativa. Y luego viene la otra pregunta orientadora. Mencione dos acciones que implementaría desde el cargo el que postula y contribuiría al funcionamiento de la instancia de gestión educativa. Describa cómo lo haría, explique cómo estas dos propuestas contribuirían al funcionamiento de la instancia de gestión educativa. Dos acciones que implementaría. ¿Esto a qué nos lleva? Que nos lleva que tenemos que aquí, por ejemplo, si en mi rol como postulante para especialista en educación, tengo que ir reconociendo cuáles son las funciones que tiene la UGEL y cuál es la función de un especialista en educación. El especialista en educación, ahora que las unidades de gestión educativa local tienen dos direcciones, una dirección de educación básica, entonces donde ahí antes se identificaba como dirección de gestión pedagógica, ¿no? Ahora hablamos en la estructura orgánica lo encontramos como dirección de educación básica. Y de tal manera que el especialista tiene que ir acompañando las instituciones educativas en sus distintos procesos para monitorear, acompañar y también plantear las propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está pidiendo qué harías tú como especialista de tus funciones, qué propuesta de acción plantearías, ¿no? Porque así nos está pidiendo ese indicador. Menciona dos acciones que implementaría desde el cargo al que postula y explique cómo estas dos propuestas contribuirían al funcionamiento de la instancia de gestión educativa. Y ahí pueden ya plantearse algunas acciones vinculadas a las funciones. Por ejemplo, un especialista tiene la posibilidad de diseñar planes de mejora para fortalecer el acompañamiento a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, si identificamos que hay alguna debilidad en los acompañamientos o quizás no hay un sostenimiento del acompañamiento hacia los docentes e instituciones educativas, entonces luego el comité de evaluación tiene la opción a replantear la pregunta o a pedirte precisiones en qué consistirían esos planes de mejora para el acompañamiento. Ahí tenemos que ir identificando algunas situaciones que sean concretas para el acompañamiento, ¿no? Pero también nos va a ayudar mucho las estrategias de acompañamiento que plantean los documentos oficiales del Ministerio de Educación, los talleres formativos, los círculos intraaprendizaje colaborativo o el fortalecimiento de los grupos de desarrollo profesional, de los equipos de desarrollo profesional. Entonces, las aulas abiertas, que son documentos que subsisten y que van a ayudar un poco a traducir esas propuestas que podamos plantear de este lado, ¿no? También pueden darse otras. Un poco estamos pauteando algunos argumentos con respecto a este indicador. El planteamiento de estrategias de sostenimiento de los programas formativos que reciben los docentes, directivos, de tal manera que esto se concretice en el desarrollo de aprendizaje, es buscar coherencia entre docentes y directivos y capacitados y se reflejen los resultados de los compromisos de gestión. Es necesario que en las respuestas se sitúen y se identifiquen el grado de conocimiento y comprensión que tiene el postulante especialista a directivo sobre por un lado, aquí hay un estándar de la gestión, que son los 5 compromisos de gestión. Ese argumento es válido para una entrevista, es válido. El modelo de gestión es válido también.
las normas que están orientando los procesos de la gestión educativa también es válido en ese caso, ¿no? Sobre lo que es cómo entendemos el monitoreo y el acompañamiento nos va a ayudar también a plantear estrategias, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, aquí en este caso de estrategia de sostenimiento, es porque, como por un lado percibimos, bueno, respetamos las opiniones de ustedes, en ese caso se puede percibir que hay programas formativos que se han venido dando y que no se ha dado el sostenimiento, la continuidad, o también tiene que ver con el nivel de compromiso de los maestros, que cuando hay monitoreo y acompañamiento, su práctica es adecuada, y cuando no lo hay un poco de distensión de su forma de actuar dentro de las aulas. Entonces, eh, esos hechos pueden ser motivos para replantear alternativas y estrategias, que es lo que nos está pidiendo en este caso este indicador. Y luego, en el caso de un director, lo mismo puede ir planteando, por ejemplo, aquí hemos seleccionado a manera de algunas ideas para ustedes, maestros, en cuanto el asegurar el bienestar del estudiante, ¿no? Hay hechos concretos en las instituciones educativas de casos de bullying, de, de violencia escolar, y que a partir de los 2 años de confinamiento, la recuperación de los aprendizajes y mejorar la estabilidad socioemocional de los estudiantes es parte de una de las necesidades de las escuelas. Y recibimos noticias día a día por fuentes periodísticas o a través de los reportes de los directores, los problemas de conductas que muestran los estudiantes o los problemas que devienen desde el hogar. Y ahí puede ser motivo de alguna acción concreta, y creo que eso va a caer bien en condición de entrevistado, estoy mirando por un lado el aspecto humano y la razón de ser de la gestión que son los estudiantes. Eso va a hablar muy bien de un entrevistado, ¿no? Que está centrando su atención en el estudiante, ¿no? Como el agente central del sistema educativo, y cómo asegurarle condiciones, un bienestar. Y si me pregunta, ¿y eso tiene que ver con los aprendizajes? Definitivamente, es una condición básica para los aprendizajes. Y por otro lado, otra acción, el reforzamiento de la estrategia de monitoreo y acompañamiento. Luego nos está pidiendo este indicador explicar por qué, ¿no? ¿Por qué estoy seleccionando esa acción? ¿Qué tanto está favoreciendo esta acción para el logro de los aprendizajes? Luego seguimos, ¿no? En la parte 2, ¿qué tanto favorece el acompañamiento y cuáles son las razones? Ahí podemos irlo vinculando con el proyecto educativo nacional, los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional, y ahí hay dos lineamientos que son básicos. Uno tiene que ver con la familia, con el compromiso del maestro, y también el desarrollo profesional por parte de los directivos. En el criterio 3, la reflexión sobre el impacto al cargo, el indicador dice, describe la importancia de las funciones del cargo al que postula y explica cómo éstas impactan en la prestación del servicio educativo en la jurisdicción, ¿no? La importancia. Aquí es necesario que el postulante a especialista y a directivo identifique con claridad sus funciones que están ya planteadas dentro de los marcos normativos. Por un lado, la ley de la reforma magisterial, la ley general de educación, los reglamentos de la ley de la reforma magisterial, porque aquí nos está pidiendo en este indicador que describa la importancia de las funciones del cargo. ¿Cuántas funciones tengo que mencionar? 2 funciones. Y no es solamente eso, describirlas, cuál es su importancia y explicar cómo éstas impactan en la prestación del servicio educativo. Entonces, eh, entonces tenemos el tema del impacto del servicio educativo.
El artículo, por ejemplo, es importante recordar el artículo 55. El artículo 55 El artículo 55 sobre el rol del director, ¿no? Como la máxima autoridad, eh, según lo señala la Ley General de Educación. Inclusive la misma ley señala de las funciones del director y una de ellas dice conducir la institución educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68 y hay que revisar el artículo 68 de la Ley General de Educación que hace mención a las funciones de las instituciones educativas. Claro, y si el director es la máxima autoridad, entonces es el responsable de liderar la elaboración y aprobación y ejecución de evaluar el proyecto educativo nacional y el plan anual de trabajo y todos los instrumentos de gestión. La organización de los procesos. De esas funciones tenemos que seleccionar dos, ¿no? Dos, entonces, ¿qué nos va a llevar a esto, ¿no? Nos lleva a describir y a explicar su impacto en el servicio educativo. Por ejemplo, si seleccionamos una de ellas, que es promover las relaciones humanas armoniosas al trabajo en equipo y la participación entre los miembros de comunidad educativa, hay motivos para haber seleccionado esta función, porque uno de los lineamientos básicos de la gestión es fortalecer la convivencia en las escuelas. Y eso es muy necesario, y es una política también del propio ministerio. Es una política también que está planteado en el proyecto educativo nacional. Es una necesidad. Y eso parte de muchos problemas que tienen las escuelas, que tiene la sociedad en su conjunto. No podemos no podemos omitir los problemas que tenemos como sociedad. La delincuencia, el prontuariado, el sicariato, que el día a día nos lleva un poco a buscar mecanismos de cómo ir fortaleciendo las relaciones humanas, ¿no? Entonces ahí hay que describir su importancia. Y esa importancia hay que relacionarla con la gestión pedagógica, la gestión administrativa, la gestión institucional. Entonces, y luego explicar qué impacto está trayendo esa función que está seleccionando, que haría como director en cuanto al servicio educativo, a los compromisos de gestión, e inclusive también aumentar el marketing de la escuela, posicionarla mejor. Pero aquí me está pidiendo dos acciones, describir y explicar el impacto de esa función que estoy seleccionando en mi calidad de director, en calidad de especialista, ¿no? Entonces tenemos el cuarto criterio, la vinculación de los principales sistemas administrativos, la planificación estratégica, presupuesto, recursos humanos con los procesos de la instancia de gestión educativa. Este cuarto criterio está buscando una correlación entre los sistemas administrativos, y cuando hablamos de sistema administrativo, ahí tenemos varios indicadores. La gestión de los recursos humanos y financieros, tiene que ver con los planes, con contratación, con racionalización del personal, con los documentos normativos, con la organización del sistema, y por otro lado, la planificación estratégica. Y cuando hablamos de planificación estratégica, nos referimos a qué? Nos estamos refiriendo al diagnóstico, a los instrumentos de planificación estratégica, a la participación de los distintos actores de la comunidad, a los comités de gestión, a los compromisos de gestión. Entonces, esos indicadores de la planificación estratégica, si los vamos reconociendo, va a ser de mucha utilidad. ¿Para qué? Para poder asumir y enfrentar esta pregunta que se nos puede venir, ¿no? Porque dice el indicador, explica cuál es la relación entre el sistema administrativo, planificación estratégica y los procesos prioritarios de la instancia de gestión educativa descentralizada. Y aquí viene la pregunta orientadora. Pregunta orientadora dice, explique cómo se vincula el sistema administrativo, planificación estratégica ¿con qué? Con la distribución de materiales educativos. Aquí está recomendando, le está pauteando esta guía a los evaluadores.
qué tipo de vínculo tienen que establecer el entrevistado del sistema administrativo y planificación estratégica con la distribución de los materiales educativos. ¿Cómo se vincula el sistema administrativo, planificación estratégica? ¿Cómo se vincula el sistema administrativo con el fortalecimiento de las competencias docentes, con la diversificación curricular, con la supervisión del servicio educativo y con la mejora de los aprendizajes? U otro también. Y aquí estamos identificando otros aspectos, ¿no? Estamos aquí en este documento, estamos identificando otros aspectos. Por ejemplo, otros aspectos podría ser que aparezca clima, el clima institucional, porque la opción que les están dando al comité de evaluación que puedan sugerir otros. Entonces, podría ser que vinculemos el sistema administrativo con el clima institucional, con los procesos pedagógicos, con el contexto social, con el liderazgo del director, con las comunidades profesionales de aprendizaje o la gestión de riesgo. No solamente la guía indica esto, no solamente la guía indica esos 5 aspectos, sino también deja abierta la posibilidad de que el comité de evaluación identifique otros procesos para que lo vincule el entrevistado con el sistema administrativo y la planificación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vincular dentro del sistema administrativo y la planificación estratégica con los materiales educativos? Vamos revisando. Entonces, en esta parte nos detenemos un momento sobre el vínculo del sistema administrativo con la planificación estratégica con respecto a los materiales educativos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que reconocer los procedimientos de la entrega de materiales educativos que año tras año el Ministerio de Educación, a través de las instancias de gestión descentralizada, desde el Ministerio de Educación, que es el órgano rector que regula la política educativa, quien incorpora en el presupuesto, quien se reúne con el Ministerio de Economía y Finanza, y que una vez que entre abril y mayo se cierra la estadística y las UGELs, los directores, las UGELs, las direcciones regionales de educación coordinan con el gobierno regional y ellos reportan la estadística, la tasa de matrícula en cada región. Eso permite que entre mayo a octubre el Ministerio de Educación, que está dentro de sus competencias como una unidad ejecutora, titular del pliego, tiene la capacidad de gasto, de presupuesto, eso está normado, y coordina con el MEC para que puedan incorporar y puedan presupuestar cuánto recibirá la región en cuanto a materiales educativos, los textos escolares. Entonces, ese escenario tenemos que conocerlo genéricamente para poder vincular el sistema administrativo y la planificación estratégica. Recuerden que luego las UGELs tienen que también reportar los almacenes, los lugares donde se van a almacenar los textos escolares y estos materiales que van a recibir a partir de enero. Recuerden que a partir de noviembre, diciembre, el Comité de Condiciones Operativas debe entonces el director coordinar con este comité de gestión para que quede activo. Y ese es el único comité. Los docentes se van de vacaciones, los estudiantes de vacaciones, y este comité de condiciones operativas tiene que estar activo para estar dispuesto a recepcionar estos materiales educativos a partir de enero. Pero también los procedimientos indican que mientras más participación haya, si convocamos a la sociedad civil, al COPALE, al CONEI, autoridades externas, y verifiquen la entrega de estos textos escolares, porque son
son recursos que se obtienen por el Tesoro Público del Estado con impuestos y están entre el presupuesto general de la República. Entonces tiene que haber participación, tiene que haber una instancia donde todos conozcan la cantidad de textos escolares que están recibiendo. Y es ahí donde tenemos que ir vinculando el sistema administrativo de la planificación estratégica con los materiales educativos. En el caso que nos toque esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que argumentar? No sé si algún colega podría leernos lo que estamos compartiendo en la diapositiva, maestros. ¿Sí? A ver qué nos dice el profesor Valentín. ¿Nos podría leer, por favor, cómo vamos a manejar el vínculo del sistema administrativo, la planificación estratégica con los materiales educativos? Tenemos entonces que administrativamente generar la activación de los comités de gestión escolar, identificar los documentos como actas, PECOSA para recepcionar y dar conformidad a los materiales educativos. Ya, es una acción administrativa. Es una acción administrativa que tiene que darse. Ahora, a nivel de la planificación estratégica, cuando hablamos de planificación estratégica, es hablar de participación, de incorporar comités que, que verifiquen, que constaten la entrega oportuna de estos materiales educativos. Tenemos ahí instancia de participación, el CONEI, el COPALE, a nivel regional el COPARE, actores como autoridades y constaten la recepción de estos materiales educativos, es buscar una gestión transparente. Entonces nos está pidiendo el vínculo del sistema administrativo con los materiales estratégicos. Ahora, ¿cómo vinculamos el sistema administrativo, la planificación estratégica con la diversificación curricular? ¿Qué dicen ustedes, maestros? ¿Me están recepcionando la comunicación? ¿Todo bien con la comunicación? Por favor, me comuniquen. Sí, profe, sí está bien. Bien, entonces, la vinculación con la diversificación curricular. Hay que conocer las características de la diversificación curricular para poder argumentar ese tipo de respuesta. Claro que sí. Hay que conocer qué dice el currículo nacional con respecto a la diversificación curricular, que lo define como un proceso de adaptación y de adecuación y de contextualización. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? No para definir qué es la diversificación, pero me sirve para poder sustentar mi respuesta, porque el currículo nacional está planteando orientaciones sobre la diversificación curricular y ahí lo va definiendo como un proceso de adecuación y de contextualización. Y hablar de diversificación desde el currículo nacional es también señalar de que hay elementos del currículo que no se diversifican, que no se trastocan, que no se adecúan, que no se mutilan, como son, hay elementos fundamentales, el perfil de egreso, las competencias, las capacidades, los enfoques transversales. Porque para el Ministerio de Educación son elementos que le dan unidad al sistema educativo. Pero también señala las orientaciones que las regiones pueden proponer su proyecto curricular regional, su proyecto educativo regional. Pero este proyecto, ahí hay una diferencia, pues, porque en el DCN del 2009, cada región podía proponer su proyecto educativo regional y su proyecto curricular regional diversificado, pero no necesitaba la aprobación del Ministerio de Educación. Ahora sí, necesita que el Ministerio de Educación apruebe el proyecto curricular regional. Porque, y las indicaciones que da que estos instrumentos de diversificación deben tomar en cuenta los elementos básicos del currículo nacional. Se asegura también, asegura la unidad curricular del sistema.
Entonces, pero también habla de de la adecuación curricular para atender a estudiantes con necesidades educativas, a los estudiantes inclusivos. Y ahí nos hace referencia a la forma de cómo tenemos que hacer las adecuaciones curriculares para atender las necesidades de los estudiantes. Entonces, teniendo esos elementos, esos conceptos sobre la diversificación curricular, ahora sí nos disponemos entonces a establecer ese vínculo entre el sistema administrativo, la planificación estratégica con la diversificación curricular. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Por ejemplo, hay que informar a las instancias de gestión vía decreto directoral. Ese acto es un acto administrativo. Es un acto administrativo. Las instituciones tienen la autonomía pedagógica, es cierto, tienen la autonomía pedagógica, pero a través de un decreto directoral aprueban el proyecto curricular institucional. Y si me pregunta, ¿y ese proyecto curricular es distinto al currículo nacional? No, no, definitivamente. El proyecto curricular tiene que considerar los elementos básicos del currículo nacional, porque también el comité de evaluación está en su legítimo derecho de replantear preguntas sobre la base de sus respuestas. Entonces, toda vez que éste debe asegurar los lineamientos centrales del currículo nacional, delegar funciones y responsabilidad entre los docentes para identificar las necesidades de los estudiantes. Ese es un acto administrativo, porque estamos hablando de un sistema de organización, de la gestión de los recursos humanos, entonces en cómo los podemos organizar para que ellos puedan participar y atender las necesidades de los estudiantes. Orientar estratégicamente cómo relacionar la visión, la misión, los valores y objetivos del PI dentro de la adecuación curricular y priorización de aprendizaje. Entonces, si el proyecto educativo institucional es un instrumento de planificación estratégica y sabemos que un componente del PI es la visión y la misión, ¿cómo lo vinculamos con la diversificación curricular? ¿Tiene relación? Claro que tiene relación, porque cada institución plantea su visión y su misión, sus valores y objetivos que están en la entidad, y esos tienen que ser coherentes, pues, con las adecuaciones curriculares. Entonces, se van haciendo las adecuaciones y la contextualización curricular teniendo en cuenta ese elemento. Pero también lo puedo relacionar con el diagnóstico, y es mucho más fácil la relación, porque el diagnóstico hay debilidades, hay fortalezas y hay amenazas, y de tal manera que puedo identificar algunos aspectos que pueden ser oportunidades, como por ejemplo el tener una comisaría, un centro de salud, y eso puede ser utilizado como una oportunidad de aprendizaje a partir de la selección de estrategia. Y eso es una forma de diversificación, claro, porque estamos hablando de diversificación curricular. Y cuando hablamos de lo curricular es porque tenemos que ir adecuando, teniendo en cuenta los elementos del currículo. Y la parte metodológica es un elemento del currículo. Entonces, lo puedo ir vinculando desde la planificación estratégica con los instrumentos de planificación, por un lado con el diagnóstico, por otro lado puede ser con, el, con la visión y la misión, o si no también con la propuesta pedagógica. Porque la propuesta pedagógica también va definiendo las orientaciones de las orientaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La propuesta pedagógica también tiene como instrumento concreto el proyecto curricular de la institución educativa. Y ahí también pautea los enfoques transversales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que establecer un vínculo, porque es lo que nos está planteando este indicador, ¿no? Y la pregunta es clara, ¿no? La pregunta dice, explique cómo se vincula el sistema administrativo, planificación estratégica con la diversificación curricular.